Haciendo los cálculos correspondientes, sacamos la puntuación estándar número 1 con esta fórmula y la puntuación estándar número 2 con la misma fórmula. Una vez obtenido Z, encontramos el área acumulada en la tabla, que nos sale el valor de 0,209, y lo propio de 2, que sale 0,419. Después, como es un porcentaje, este valor lo multiplicamos por 100 y sale 20,97. Y propiamente lo mismo con el valor número 2, que va a salir 41,97. Ya realizando el ejercicio, para hallar la precipitación intermedia entre 390 y 490, realizamos la resta y nos sale un valor de 21,719%. Pasando al ejercicio número 2. ¿Cómo podría interpretar el resultado entonces con sus propias palabras? No se olviden que en el examen, además de producir el resultado, siempre exijo de que interpreten el resultado y lo expliquen a una persona que no sea muy técnica en este tema. O sea, con sus propias palabras, cómo se interpreta ese resultado. Podríamos decir que en la curva de acá, que va a estar el valor en 21%, que va a haber, digamos, esta precipitación solamente va a ser del 21,70%, que no va a abarcar el 100%. Paso al ejercicio 2. La explicación que acabo de oír no está muy exacta. ¿Puede mejorar esa explicación? A una persona que no es muy buena en este tipo de temas, ¿cómo le explicaría a usted? Yo podría decirle que de todos los datos obtenidos en el intervalo de 390 a 490, que en total son 100 datos, podríamos decir que de esos 100 valores, el 21,90% es el que vamos a tomar. No sé, ingeniero. ¿Ya alguien quiere ganarse un puntito por lo menos? ¿Cómo interpretan ese resultado? ¿Qué pasa? Yo lo quiero interpretar, ingeniero. Adelante, Litzy. Ya. El ejercicio dice que para esos valores hay una probabilidad del 21,719% de que se vuelva a repetir ese caudal entre los 390 y entre los 490 mn. ¿Quién más dice algo? Yo, ingeniero. Adelante. Con un 21,1% de certeza se espera que en cualquier año la precipitación estará comprendida entre 390 y 490 según la ley normal. Ya, entonces tienen por lo menos un puntito. Gonzalo Huanca, también tienes un puntito por lo menos. Ya, está claro que en base a lo que se ha observado hasta la fecha, 34 años que hemos observado, se puede asegurar con una certeza del 21,7% de que en cualquier año ese río, si fueran metros cúbicos por segundo, o ese sitio donde se han medido las precipitaciones, o ese lugar donde ha recibido esa precipitación, o sea, con 21% de certeza se puede asegurar de que la precipitación que va a caer en cualquier año va a estar entre los valores 390 y 490, ¿no es cierto? Ya, está más o menos, Milenka, usted también más o menos lo estaba haciendo bien, pero tienen que intentar de precisar mejor este tipo de interpretaciones, porque no se olviden, en la vida profesional, cuando ustedes saquen ese resultado, van a tener que explicar qué es eso que acaban de calcular, ¿no ven? Entonces es necesario que manejen ese tipo de conceptos. Con 21% de seguridad, de certeza, se puede decir que en cualquier año va a llover entre 390 y 490 milímetros.
Y obviamente esto, para lograr llegar a ese resultado, previamente yo he tenido que decidir si es la ley normal la adecuada para producir el resultado, porque hemos dicho, ¿y por qué a esos 34 valores no le aplico otra ley? ¿Por qué siempre le aplico la ley normal? Y eso lo vamos a ver más tardecito cuando hablamos sobre papel de probabilidades. La otra pregunta en esto era que había que trazar el papel de probabilidades, pero eso lo vamos a explicar ahora. Obviamente, el anterior grupo, una persona que ha presentado ya nos ha mostrado cómo ha graficado los 34 valores en un papel de probabilidades que él ha pedido al auxiliar que le proporcione una copia. Pero lo vamos a ver ahora eso acá. Ya, hasta esto está todo en orden. Entonces, Milenka, continúe con las próximas preguntas. Ya, estoy en ingeniero. En el ejercicio 2 nos piden hallar para las siguientes probabilidades de no excedencia su correspondiente precipitación. En este caso vamos a usar la fórmula de puntuación estándar, pero como tenemos Z1, la desviación estándar y el promedio, necesitamos sacarle lo que es la precipitación y despejando la fórmula obtenemos la que está a la derecha. Para el dato número 1, que es 0,955, con este valor buscamos en la tabla el valor de Z. Ahorita el valor de 0,955 sería el valor del área acumulada. Entonces lo que necesitamos buscar es obviamente Z. Y Z es 1,7. Entonces todo esto reemplazando en los datos, en la fórmula de la derecha de arriba, tenemos el valor de 803,41. Procedemos a hacer lo mismo con el 2. En este caso, antes de ir al 2, pues puede interpretar el resultado que acaba de producir. No se olviden que en el examen no solamente hay que colocar resultados, sino tienen que interpretar el resultado. Es la mitad de la pregunta. ¿Podría intentar interpretar este resultado que acaba de mostrar? Que la precipitación va a ser el 803,41 milímetros sobre segundo, con una probabilidad del 0,95. Mal su interpretación. ¿Quién más puede decir algo? A ver, váyase al principio donde se formula la pregunta o las preguntas. Hallar para las siguientes probabilidades no excedencia su correspondiente precipitación. Ahí está. Con esa, leyendo eso y interpretando bien eso, ya puede decir claramente, explicar el resultado. ¿Quién otra persona puede hacer una interpretación? Kevin Dorian López, ¿puedes interpretar? O Marisol Carata, ¿puede hacer una interpretación de este resultado? Ya, entonces ya que no pueden, yo se los voy a hacer. Lo que pasa es que el valor hallado por ella, que son 803, creo, ¿no? 803, en realidad son milímetros por si acaso. Después tienen que precisar muy claramente la diferencia que hay entre un caudal y una precipitación. Milímetros por segundo ha colocado ella, pero eso no es verdad. Son milímetros por año. A ver, muéstrenos las preguntas arriba. Ya, en realidad la pregunta es de que si la probabilidad de no excedencia es 0.955, entonces la precipitación resulta 803, ¿no es cierto? Entonces la forma de interpretar simplemente es decir que con 95.5% de certeza, 95% estoy seguro de que en cualquier año va a llover en ese sitio un valor que es máximo 803 milímetros. O sea, con 95.5% de probabilidad puedo afirmar de que en cualquier año la precipitación que va a llover en ese sitio es menor o igual a 803 milímetros. Entonces estoy sumamente seguro de que en cualquier año cuento con
una precipitación menor o igual a 803 milímetros, ¿ya? Básicamente es repetir lo que dice la pregunta, ¿no? Calcular, hallar para las siguientes probabilidades de no excedencia, o sea, 95.5, o sea, estoy 95.5% seguro de que en cualquier año la prestación que recibe en esa zona no va a exceder los 803 milímetros. ¿Por qué? Porque toda la vida ha caído menos que 803 o algún valor así de grande, ¿no es cierto? Ya, la siguiente pregunta puede explicarnos entonces, se refiere a 250, 0.25, probabilidad de no excedencia. Con 0.25 sale el valor de 412,13 milímetros por año, sobre año. Para el valor de 0,5, el valor de z es igual a 0 y por ende sale el valor 0% 65 se anula y va a quedar el valor de 523,44 milímetros por año. El valor 4, z sale 2,2 y sale el valor de 896,17 milímetros sobre año. Ya. Pasando a lo que es el ejercicio 3, que dice qué probabilidad se tiene de que en un año cualquiera la probabilidad sea por lo menos el valor de 300 milímetros, 330, 50 o 100. Entonces tenemos aquí lo que es la precipitación de la lluvia y cuando nos dicen por lo menos, asumimos el valor de 1 menos la probabilidad de no excedencia. Entonces vamos a tener que asumir la probabilidad de excedencia. Vamos a usar también la fórmula de puntuación estándar, que es la que tenemos acá. El dato que tenemos que ver probabilidad en este caso, que es X. Tenemos la fórmula de Z, que en este caso sacamos Z, que es el valor de menos 1,3501, y este valor lo buscamos en la tabla. Y en la tabla nos sale que es el valor de 0,0884, y como es el valor de no excedencia, lo restamos 1. Y como es obviamente porcentual, lo multiplicamos por 100, que sale el 91,20%. Lo mismo hacemos para el valor de 30, que sale Z menos 2,9816, y la probabilidad sale el 99,86%. Para el valor de 30, lo propio, con Z menos 2,8607, la probabilidad lo restamos 1 menos el valor de la probabilidad, y nos queda el valor de 99,79%. Y para el último valor, lo propio, y que sale 99,48%. Eso sería, ingeniero. Ya, entonces continuaremos con los temas. ¿Alguien más quisiera presentar algún trabajo que ha hecho? Yo bien que puedo. Ya, adelante. ¿Cómo te llamas tú? Eric Alejandro Salvatierra. Eric Alejandro Salvatierra. Estás en otro internet que no es tuyo, ¿no ves? ¿De mí? Ah, no, no te estoy viendo. Ya, Eric Alejandro Salvatierra. Sí, sí. Adelante.
¿Se puede ver, Inge? Sí, adelante, yo ya estoy viendo muy bien. Ya, listo. Yo he hecho todo a computadora, ¿no? Entonces, todo esto lo he hecho toditito y he empezado a nombrar uno por uno. Aquí dice, el primero dice, en base a la estadística observada de precipitaciones anuales, calcula la probabilidad en que cualquier año la precipitación esté comprendida de 390 y 490 milímetros. Entonces nos dice que esta precipitación tiene que ser menor a 390 y no mayor a 490. Entonces, para eso hallamos la media y su desviación estándar. Y usando esta formulita, primero hallamos para una precipitación de 390 milímetros, reemplazamos los datos con la media, aquí la precipitación, y nos sale un Z de menos 0,81. Y en la tabla de Z se ha hallado que es 0,200, bueno, 20.897 aproximadamente. Entonces, también hemos hallado para 490. Entonces, hemos hallado eso porque tenemos que hallar las dos probabilidades para que ambos restando den esta pequeña porción. Porque cada uno representa desde acá hasta acá y desde acá hasta acá, y restando ambos nos dan esta probabilidad. Entonces, lo he restado ambos y me da uno de 21.177, que eso multiplicando por 100 nos da aproximadamente 21,18%. Y podemos decir que con una probabilidad del 21,18% de certeza, te puede afirmar que en un año cualquiera la precipitación estará comprendida entre 390 y 490 milímetros. ¿Eso se estará bien, ingeniero? Sí, está bien, está buena la interpretación también. Ya, listo. Entonces, en el 2 dice, hallar por las siguientes probabilidades de no excedencia su correspondiente precipitación. Entonces, para una probabilidad de no excedencia del 95,5%, podemos decir, entonces he hallado una Z igual a 1,7, lo he reemplazado acá en la fórmula y he despejado esta precipitación y me ha salido 804,11 milímetros. Entonces podemos decir que para una probabilidad de no excedencia del 95,5%, para no exceder, entonces en un año cualquiera, esa precipitación podría ser. Sí, en realidad estoy 95,5% seguro de que en cualquier año no va a llover más que 804. Estoy sumamente seguro de que va a llover cualquier valor entre 0 y 804 milímetros, porque toda la vida ha llovido máximo alrededor de 800, ¿no es cierto? Entonces, si me piden que diga cuán grande es la certeza de que en cualquier año llueva otra vez menos que 804, la respuesta es que es bastante seguro, ¿no? 95,5% seguro de que en cualquier año llueva 804 o menos. Por eso hablamos de la probabilidad de no excedencia, ¿no? La probabilidad de que el valor 804 no sea excedido es lo mismo que decir la probabilidad de que llueva menos de 804 es muy grande. ¿Cuán grande es? 95,5%. Sí. Ya, adelante. Y también he hallado para los demás que nos pedía, para 25%, para 50%, no, 5%, y para 98,8%. Y me han salido los 412,82, 523 y 886. Entonces, aquí las probabilidades son más altas, ¿no? Y aquí son un poco menores. A ver, estoy queriendo comprender. Esa para FDZ 0500, ¿cuál de las preguntas es esa? Este de aquí. Ah, no, bueno, este. Ese es de 50, ¿verdad, Inge? Sí, pero más arriba, ¿cuál es la pregunta original para eso? 95,5, luego viene... Allá para las 100 probabilidades de no excedencia. Ah, ya, 0,5 es probabilidad de no excedencia. Sí. Y para ese valor, ¿qué te sale? 523 y algo, esa es la media, ¿no es cierto? Sí, Ah, ya, está claro, está bien. Obviamente que eso a ojos cerrados sabemos, ¿no? Que si la media aritmética de los 34 valores es 523 milímetros,
por supuesto que la probabilidad de excedencia va a ser 0,5, que va a ser igual también a la probabilidad de no excedencia. O sea, se ubica justo en la mitad de la campana de Gauss. A la izquierda vamos a tener 50% de no excedencia y a la derecha vamos a tener 50% de excedencia. O sea, con 50% de seguridad puedo afirmar de que en cualquier año la prestación va a ser por lo menos la media. Y lo mismo, con 50% de probabilidad puedo afirmar de que en cualquier año la probabilidad va a ser menor a la media. O sea, la probabilidad de que la media sea excedida es 50%. Y la probabilidad de que la misma media no sea excedida también es 50%, porque estamos hablando de la ley normal que es simétrica. Sí. Esas interpretaciones son importantes para cuando ustedes produzcan resultados. No olviden, métanse bien en la cabeza, la vez que ustedes producen un resultado, siempre después de producirlo, tienen que explicar, describir el resultado, porque es parte de la pregunta. Si alguien me muestra el valor ahí a secas y no me dice de qué se trata, ya tiene puntaje menos. ¿Ya? Adelante, ¿qué más tienes? Y el 3 más, que dice, ¿no? Probabilidad que se tiene que un año cualquiera la precipitación por lo menos, entonces nos dice que sea ese valor por lo menos o más, o sea, una probabilidad de excedencia. Y para una precipitación de 300 milímetros, entonces hay una z igual a menos 1,353, entonces es una función f de z, y para que sea excedencia, entonces simplemente lo resto 1 o el 100% y nos da el 91% de probabilidad de excedencia. ¿Estos valores que estás mostrando ahí están correctos? Sí, lo he verificado. A ver, esto mismo podemos tal vez, a ver un ratito, estoy tomando una foto de lo que estás mostrando en la pizarra. Quiero simplemente cerciorarme de que el Z que tú has obtenido para ese valor, perdón, el F de Z que has obtenido para ambos valores estén en lo correcto. Ya, los tengo conmigo. Ahora, ¿puedes mostrar tu papel tu tabla de la ley normal? Tabla de la ley normal. Entonces, en la tabla de la ley normal tenemos que hallar el área para el valor Z igual a menos 1.353. Menos 1.353. por aquí, 3, por aquí, 35. Este sería más o menos, creo. 0.0085. Allá, perdón, un ratito, 1.353 menos 0.088. Allá, ese está correcto. Ya, ese está verificado. Y para menos 2.99. Unos 2.99. 2.01395. 13.9. Allá, está correcto. Bueno, he salido de la duda. Están correctos los valores que has hallado en la tabla. Y a partir de ahí hallas el... Sí, para todas las precipitaciones, su probabilidad de excedencia. Sí, eran 4, y esos eran I. Ya, ok, eso es lo que has logrado hacer. Sí. ¿Quién tiene alguna? Erika Alejandro Salvatierra, ¿no? Tienes más 3 puntos entonces. ¿Quién tiene alguna pregunta al respecto? Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Inge, disculpe. Adelante. Inge, y si el valor de Z hallamos con 3 valores, ¿tendríamos que interpolar los valores o tendríamos que asumir el valor mínimo de donde ando? Vale la pena que usen el sentido común, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, es menos, tomando lo que él ha hecho, menos 1.35, hasta ahí nos da la tabla clarito, ¿no ve? Menos 1.35. Pero si la pregunta sería menos 1.355, tal vez tomemos la media al medio de los dos valores. Obviamente no vamos a hacer una interpolación exacta, pero obviamente cuando quieran hacerlo muy exacto pueden interpolar, ¿no ve? Pero yo creo que una estimación, una interpolación a ojo
es correcto, pero esa interpolación a ojo, háganlo con criterio. Si están muy apegados al valor de la izquierda, tomen la izquierda, y si están muy apegados al valor de la derecha, tomen el de la derecha. Pero si hay duda entre los dos valores, al medio de los dos, tomen un poco la media de los dos valores, ¿no es cierto? Por supuesto que cuando ustedes resuelvan estos temas, pueden automatizar y pueden utilizar la función de distribución de la ley normal que viene ya incorporada dentro de Excel. La tabla que están manejando ustedes, yo la he elaborado en Excel y he hecho uso de la fórmula que Excel me da para ello. Por supuesto, una fórmula muy aproximada, pero es así como se han producido todas las otras tablas de la ley normal dentro de los libros de estadística. Entonces, yo cuando hago esto, no uso la tabla esa impresa que la tienen ustedes, uso la función que Excel me provee. Entonces, ¿qué más que eso, no? Y entonces Excel me va a proveer esas interpolaciones de una forma mucho más exacta que la que yo pueda visualizar y obtener a partir de la tabla impresa, ¿ya? Entonces la tabla impresa obviamente nos sirve para poder salir del apuro, ¿no? O sea, conceptualmente hay que nomás ver que esas interpolaciones tengan un cierto sentido, ¿no? Ese momento pónganse a pensar qué es más conveniente hacer, ¿no? Pero no lo hagan nada de memoria, nunca hagan ustedes cosas en automático. Siempre hemos hecho así, y en consecuencia lo hago así. Nunca hagan eso, siempre pregúntense, ¿y por qué lo hago? Cada paso que yo doy a resolver un problema, siempre traten de preguntarse y responder, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo hagan en automática, porque cuando viene la práctica, cuando ya no están en la universidad, vienen problemas medio que nunca los hemos visto en teoría, y ese momento van a querer buscar sus apuntes y van a decir, pucha, pero nunca hemos resuelto esto, ¿y ahora qué hago? ¿No? Intenten siempre de responder lo que van haciendo paso a paso. Nunca hagan nada en automático. Ese sería un consejo. ¿Ya? Muy bien. ¿Hay alguien más que tiene más preguntas? Ingeniero, yo había resuelto el mismo ejercicio que los compañeros, nomás que desde el principio creo que puse mal mis datos en la calculadora, porque cuando veo mi valor de X de la media, digamos, mi desviación estándar es 170, pero la de mis compañeros es 165 y la media igual. Pero mi resolución está igual que la de los compañeros, mismas fórmulas, mismos ejercicios, mismos pensamientos, nomás que varía un poco en diferencia a la de ellos. Ya, Litsi, lo que hay que tomar muy en cuenta es que, por supuesto, en algunas ocasiones, por ejemplo, si yo uso la desviación estándar muestral en lugar de la desviación estándar poblacional o a la inversa, probablemente no haya mucho problema, ¿no? En el resultado final, en los redondeos ya se pierde eso, pero es bueno acostumbrarse a usar, en el caso, por ejemplo, de la desviación estándar, la fórmula adecuada, la fórmula correcta. Y en ello, alguna persona, no sé si es de este grupo, ya lo habían explicado. Por ejemplo, las calculadoras, usted mete 5 valores y la calculadora le devuelve la media aritmética de los 5 valores y también le devuelve la desviación estándar. Pero hay dos fórmulas diferentes para que la calculadora le devuelva. No sé cómo le llaman, la una es S y la otra es sigma, algo así. En realidad, en hidrología, como siempre tenemos pocos datos, estoy hablando, por ejemplo, de 5 datos, que es muy poco, cuando calculo la desviación estándar en base a 5 datos, necesariamente tengo que usar la fórmula de la desviación estándar que la calculadora me da ya, pero corregida, un sesgo creo que le llaman, y es aquella que resulta de hacer n-1. No sé, ¿alguien puede mostrar esa diferencia ahorita mismo? En la calculadora muestra como si fuera S de X, ¿no ves? Ya. La desviación estándar. Eso es sigma, n-1. Eso es lo que yo copié, pero lo que yo introduje mal fue los datos, porque yo utilizo ese S de X. Ese X es en sí. Ya, eso está comprendido para todo mundo.
A ver, vamos a mostrarles tal vez rápidamente. Voy a ver un ejemplo corto para mostrar cuál es el dato que hay que ingresar en la calculadora. A ver, la 1. A ver, hagamos lo siguiente. Yo les doy ahorita unos 5 datos que los voy a mostrar. A ver, 27. Aquí está, ingeniero, mira. ¿Puedo mostrar en pantalla? Adelante, adelante. Al azar, digamos, he puesto. ¿Dónde está? Quiero cambiar mi cámara de lado. Estoy toda mal. Chanclos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Esto. Acá está mi calculadora. Pongo número 2. Aquí está. He ingresado datos cualquiera, ¿no ve? Al azar. Pero con estos datos cualquiera, igual me bota la X. Ahora acá vengo a esta segunda, me muestra este SX. Este SX es la desviación estándar. Eso es lo que yo utilicé para reemplazar. No más que yo introduje mal mis datos. Por eso me salió este valor de 170 y 517. En sí, acá yo tuve el fallo en algún momento. Esta es la manera en la que yo he resuelto el ejercicio. Voy a agrandar mi pantalla. Esto es así. Introduje los datos en la calculadora, todo. A ver. ¿Dónde está? Hijito, por favor, no grites. Ahí está. Primeramente vengo acá. Vengo a la opción número 6. Después vengo a la opción número 1. Ingreso variables al azar. Ahí. Acá pongo todas mis variables, digamos. Ahora vengo atrás a C. Ahora vengo acá en esto, OPTN, y pongo ya también la número 2. Ahí está. Y ahí botan los datos. El X de la media y también acá bota la desviación estándar, que es el SX. Eso es lo que yo tenía que haber hecho acá. Pero al calcular mis datos con los de mis compañeros, el error ha sido mío porque en algún momento yo he puesto mal. Pero después, con estos mismos datos que yo he obtenido, acá he empezado a resolver para hallar el valor de la Z en una probabilidad de 390 como valor de XY, ¿no ve? Menos 517, que era mi media, sobre mi desviación estándar. Y he sacado un valor de menos 0,75. Ahora, mi Z número 2 es igual a 490, menos mi valor de la media sobre la desviación estándar es igual a, se me ha remojado eso, 0.16280. Así yo comencé con un error, pero pese a eso mantuve las fórmulas para resolver. Ahora, estos zetas que tengo acá, he reemplazado en esta fórmula de acá, con sus valores aproximados. He buscado acá en las tablas todo, menos 0.75, lo he buscado acá menos 0,7, luego del 5, para hallar mis valores de f de x. Teniendo acá mis valores de f de x, ya también he restado la diferencia, porque es entre 390 y 490. Y me sale igual a 0.21 prácticamente. Esto lo multiplico por el 100% para hallar la probabilidad, y yo hallé una probabilidad de que era un 20,78% de probabilidad de precipitación comprendida entre los años para una probabilidad de 390 y 490 según la ley normal. Y aquí está mi gráfica. Este es el 0.5 de un lado, 0.5 de probabilidad del otro lado. Acá están los 390, los 490. Esto es lo que he hallado. Esta diferencia que hay acá al centro. Y dice, con una probabilidad de 20,78%, se espera que en cualquier año la precipitación estará comprendida entre 390 y 490 años en probabilidad de la ley normal. Ahora, ¿puedo hablar, Inge? ¿Puedo seguir hablando? Adelante, adelante. A ver, espero que todos le estén siguiendo, pero, ¿no? Ya. Porque tiene que poderlo explicar de tal manera que los otros comprendan. Ya. Ahora, la número 2. Dice, para las siguientes probabilidades de no excedencia,
hallar su correspondiente precipitación. La no excedencia prácticamente es a la izquierda, la excedencia ya a la derecha, hacia 1. Ya. Puede Ahora, girar la hoja 90 grados y ahora está bien. a ver, ahí está. Ahora tengo mis valores f de x. Dice para las siguientes probabilidades de no excedencia. Acá está. F de x igual a 0,995, 0,250, 0,500 y 0,998. Esos valores f de x están dentro de esta tabla. Ahora lo que tengo que hacer es encontrarlos acá, f de z, fuera de la tabla. Tengo que pillar los valores de acá. Estamos yendo de adentro hacia afuera. Ahora, los valores que ha hallado desde f de z, ay, que estoy nerviosa, mi mano tiembla. Saliendo hacia afuera, este es 2,5. Entonces, si esto es igual a 2,575, acá está. 2,575 está por acá más o menos mi valor. Acá. Este valor estaba... Sí, esta tabla de la ley normal que nos está mostrando, ¿es la que usamos en la clase o es una antigüita? Es la de la clase. A ver, un segundo, voy a traer mi... ¿Cómo se llama esto? Tengo un palito selfie para enganchar mi celular porque si no voy a seguir temblando. Y ahorita... A ver, Litsi, no se preocupe. Lo dejaremos acá porque vamos a perder mucho tiempo. En todo caso... Aquí está. Ya está. Ahí. Ahí. Ya está. Ya. Ahora sí. Acá teniendo mi valor f de z, voy a buscar este f de z, está dentro de mi tabla. Ahora, mi f de z me ha botado que mi z es igual a 2,5. Si es igual a 2,5, por acá está mi f de z, más o menos. Hallando los valores, ya he hallado todas mis f de z 1, 2, 3 y 4. Ahora lo que me pide hallar es mi valor xy. Entonces, si tengo mi xy, reemplazo la fórmula original. La fórmula original la desgloso, cosa de que saque como dato, ¿no ve? El xy. Y ahora los demás valores tengo z, tengo la media, tengo la desviación estándar. Teniendo todo esto, reemplazo y hallo que mi primer valor xy para este f de z es igual a 956,5 milímetros. Mi segundo valor es 404, mi tercer valor 517 y el cuarto es igual a 902. Entonces, estas son mis precipitaciones para el f de z que me pidió. Y acá el punto número 3. Ok, Litsi, lo que quería mostrarle a ustedes, la tabla de la ley normal que usted está manejando tiene cuatro dígitos, ¿no es cierto? En cambio, la tabla que la hemos mejorado es la que no sé si están viendo ustedes en pantalla. Vale la pena que usted se baje la tabla de Classroom. Está un poquito más actualizada que la que usted está manejando. La que usted está manejando de semestres pasados, me imagino, tiene solamente 4 dígitos. La que está en Classroom es la que vale la pena que utilice. En todo caso, está bastante bien lo que me ha explicado. No se preocupe, estoy anotando, tiene algún puntaje adicional también. Ingeniero, no lo grafiqué, pero quería mostrarle el papel de probabilidad. Cómo resolvió tiempo porque tengo mi hijito aquí a mi lado. Litsi, ¿y usted no tiene una laptop en la que puede compartir? Porque cuando nos muestra con el celular mueve mucho y mucha gente se marea. Ah, ya. No, pero ingeniero, compartir mi pantalla. Podría indicarle de manera hablada cómo es que se hace el papel de probabilidad. A ver si es que el resto de la clase comprende lo que usted dice. ¿Para qué usa el papel de probabilidad? ¿Cuál es el motivo de usar el papel de probabilidad? Eso tal vez puede explicarnos. El motivo de hallar el papel de probabilidad es para saber las variaciones que van a haber según el año.
y los porcentajes de la variación y todo. No, no está bien. Sí. Ya, pero de eso voy a hablarles ahora, no se preocupe, Litsi. Lo dejaremos acá y yo solamente quiero mostrarles al resto de la clase la diferencia de utilizar un sigma correcto o no. Es lo que usted un poco nos ha mostrado acá, que está bien lo que ha hecho. ¿Ya? Entonces, paso a compartir algo con ustedes. Les voy a mostrar, por favor. Voy a compartir ahora. Ya, si se fijan en la pizarra, tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos, ¿no es cierto? ¿Están viendo la pizarra todo el mundo? Sí, ingeniero. Ya, ahora fíjense, todo el mundo sabe cómo se calcula la desviación estándar. Si en base a estos datos yo tengo acá un valor medio que he calculado con ayuda de una calculadora, tengo aquí la media, ¿no es cierto? La desviación estándar, en realidad, si podríamos graficar esto para poder comprender mejor, tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. El primer dato dice que es 27, ¿no es cierto? El segundo dato es 5. Perdón, el segundo dato es 59. Por ahí arriba más o menos. El tercer dato es 11, que es más abajito que el 27. El siguiente dato es 5, mucho más abajo. Y el último dato es 98. Acá estaría el valor 98. Si yo saco la media aritmética de estos 5 valores, probablemente salga un valor aproximadamente así. Esta sería la media aritmética, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, estoy trabajando una serie de 5 datos para un poquito comprender mejor los 5 datos, los he graficado acá. Este era obviamente los 5 es mucho más fácil. El primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto dato, ¿no es cierto? Cuando saco la media aritmética me resulta esa línea horizontal en color rojo y ahora a partir de esto necesito saber cuánto varía en su conjunto todos estos valores de la media. Y obviamente rápido nos damos cuenta de que, por ejemplo, el 98 es el que más se aparta de la media, ¿no es cierto? Esta es una distancia, digamos. Luego tenemos otros valores que se apartan de la media. Obviamente algunos se apartan hacia arriba y otros se apartan hacia abajo y si les ponemos signos, los que están arriba son distancias positivas y los de abajo son distancias negativas. Pero en realidad lo que me interesa saber es, por ejemplo, si me ubico con este dato, ¿cuánto se aparta de la media? Ese dato en realidad entonces lo puedo representar de la siguiente manera. El 27, que es el valor que estoy, perdón, el segundo es el 59, ¿no? Este es 27. El valor 59 se aparta de la media una cierta distancia. El 27 también se aparta de la media otra distancia. El 11 lo propio. El 98 y el 5 lo propio, ¿no ven? El 5 menos la media y el 98 menos la media. Por supuesto, algunos acá son positivos y otros son negativos, ¿no es cierto? Para no tener problemas de los signos, lo que a continuación hacemos es simplemente elevar al cuadrado y en ese momento me deshice del problema de los signos, ¿no es cierto? Lo que estoy intentando es hallar un indicador que me diga cuánto en promedio se aparta cada dato, cada uno de los 5 datos de la media. Y eso es lo que estoy intentando mostrar a ustedes. Una vez que tengo estos valores elevados al cuadrado, todos son positivos. A partir de ahí, lo que yo puedo hacer es dividir todo eso entre la media. Y la media, obviamente, son 5 valores. Y en promedio tengo acá ya un indicador de cuánto se aparta el conjunto de los 5 datos de la media. Y cuando yo saco eso, saco a la suma de todo eso, a ver, en una fórmula podríamos decir que la desviación estándar está dada por la distancia de cada dato a la media
elevada al cuadrado para evitar problemas de signos y dividir entre n. Si eso sumo, a eso le voy a llamar varianza, ¿no es cierto? Lo que puedo hacer también es sacar la raíz cuadrada de todo ello y lo que obtengo va a ser la desviación estándar. Desviación estándar será la raíz de la varianza que la tenemos ahí arriba. Ahora fíjense en el valor n. Cuando las series comprenden muy pocos datos, como es el caso de la pizarra, tengo 5 locos datos, es muy poco, necesariamente tengo que corregir ese sesgo. No lo vamos a hacer aquí la demostración, pero en lugar de dividir entre n, tengo que dividir entre n menos 1. Y en ese momento lo que yo obtengo es la estimación de la varianza poblacional, ¿no es cierto? Lo mismo que hemos ido hablando sobre este tema, diferenciando la población de la muestra. Entonces, en hidrología toda la vida tenemos que calcular la desviación estándar y la varianza con n-1. Esto es válido para pocos datos, ¿ya? Si tengo muchísimos datos, el -1 me olvido, no hay donde perderse. Ahora, algunas calculadoras le llaman SX creo, esto es muestral, que es lo que usamos para pocos datos, usar sigma, perdón, no lo es confundir, usar el indicador muestral. Necesariamente tengo que usar el indicador muestral. Algunas calculadoras se llaman sigma al muestral y S al muestral y sigma poblacional. No, en hidrología nunca usen ustedes el valor poblacional. Este está mal, porque en hidrología nunca hay suficientes datos. Entonces, en hidrología toda la vida usen el n-1 cuando se habla de la desviación estándar, ¿ya? Por eso es que digo, cuando son pocos datos y dividen entre n, se diferencia mucho ese resultado de cuando lo dividen entre n-1. En cambio, cuando tienen, por decir, 80 datos, ambos valores más o menos se parecen, tanto el sigma muestral como el sigma poblacional. Ambos valores tienden a ser lo mismo cuando el número de datos con los que yo estoy trabajando tienden al infinito. Mientras más datos, los dos se confunden. Puedo trabajar con SX o con sigma, es decir, puedo trabajar con la desviación muestral o con la desviación poblacional cuando dispongo yo de 1000 datos, por ejemplo, que son muchísimos, ¿no? Pero en hidrología nunca hay muchos datos. En consecuencia, la fórmula oficial original de cómo se calcula la varianza y también la desviación estándar, hay que corregirla dividiendo por n-1. Entonces, acá en color rojo, el -1 siempre tienen que usar ustedes. Si calculan la desviación estándar a mano, usen siempre el n-1. Entonces, eso tiene que estar bien claro con ustedes. Excel también presenta las dos fórmulas, la poblacional y la muestral. Tienen que detectar cuál de las dos es la correcta. Creo que en Excel la fórmula correcta es aquella que dice desvest, de desvestir, desvest, y aquí viene de A1 hasta A5, por ejemplo. Si estos 5 datos estuvieran en la columna A, la fórmula en Excel tendría que ser desvest A1, A5. Esa fórmula me devuelve la desviación estándar muestral, que es justo la que necesito en hidrología toda la vida. ¿Está claro entonces para todo el mundo? Cada vez que nosotros, en base a una serie de tiempo pequeña, que siempre sucede cuando es hidrología, cada vez que necesitamos calcular la desviación estándar, tenemos que usar la fórmula muestral, y la fórmula muestral es esta n-1. ¿Ya? ¿Está claro para todo el mundo eso? Porque mucha gente alguna vez me pregunta, ¿y cuál de las dos voy a usar? Porque la calculadora me devuelve 2 desviaciones estándar. ¿Cuál voy a usar? Aquella que divide n-1, es decir, la más grande. Porque si divide un valor entre n-1, da un cierto valor.
pero si divido entre n da otro valor. Y de los dos, obviamente, uno es el muestral y corresponde a aquel que divide n-1. Bueno, con esto más no hay donde perderse aclarando cuál desviación estándar utilizar en hidrología, porque nunca hay suficientes datos en hidrología, lamentablemente. Ahora, lo que quiero hacer es mostrarles a ustedes por qué usamos el papel de probabilidades. Era la pregunta que hice a, ¿cómo se llama? Litsi, ¿no? Pero Litsi no supo contestar adecuadamente esa pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrarles cuál es la razón por la cual nosotros usamos el papel de probabilidades. Y acá ya está un gráfico que he hecho hace rato con los de el otro grupo. Y obviamente, como no tenemos mucho tiempo, uy, esto ya no se puede borrar. Vamos a producir un nuevo gráfico de esto. Ya, con ese nos quedaremos. Papel 1, ¿ya? Ese es el que necesitamos. Ya, este ya no lo necesito y necesito el papel. ¿Dónde se habrá ido? Disculpen, pero estoy... Ya. De esto solamente nos vamos a quedar con esta parte que es lo más importante. Ya. Si se fijan en la pizarra, tenemos la función de densidad dibujada en la parte de arriba y en realidad es la ley normal, la que estamos mostrando acá. Tenemos, por supuesto, en el eje vertical f de... Vamos a hacerlo acá, f de x, minúscula, no se olviden, porque es diferente a esta de aquí abajo, f mayúscula, ¿no ve? Esta es la ley normal y en consecuencia, si hablamos, por ejemplo, de la variable edad, en el eje horizontal tengo que la edad promedio de la gente se ubica acá en x barra, y si hablamos de la edad 30 años, por ejemplo, es una edad mucho más grande que la media y es muy poco probable de que aparezca una persona de 30 años o más, ¿no es cierto? La probabilidad de que aparezca una persona que tiene más de 30 años está dada por esta superficie que tiene que llegar hasta el infinito. Hasta ahí comprenden, me imagino, ¿no es cierto? La probabilidad de que cualquier persona en San Simón tenga más de 30 años de edad está dada por esta área achurada en amarillo. Eso está comprendido para todos. Por eso que se le llama a esa parte, el área a la derecha del valor 30 mostrado en amarillo, se llama probabilidad de excedencia. Es decir, ¿qué probabilidad tengo de que el valor 30 años sea excedido? ¿No ve? Y es muy poca probabilidad que tengo. ¿Cuán poca? Es lo que están viendo ahí achurado en amarillo hacia la derecha. Pero la probabilidad de que cualquier persona en San Simón me diga que tiene menos de 30 años está dado en esta figura por la parte achurada en verde. ¿No ve? Ahí. Es muy grande la probabilidad de que cualquier persona en San Simón tenga 30 años o menos. ¿Y cuán grande es? Si hubiéramos hecho ya los cálculos y con ayuda de la tabla de la ley normal obtenemos de que el área a la izquierda es 90,09 y el área a la derecha en consecuencia 0,10, entonces la probabilidad de que cualquier persona tenga máximo 30 años es 90%, es decir, estoy sumamente seguro de que cualquier persona en San Simón tiene una edad comprendida desde que ha nacido hasta los 30 años, porque toda la vida se ve ahí gente menor a 30 años, lo más que se ve, ¿no ve? Entonces está clarito, probabilidad de excedencia a la derecha, probabilidad de no excedencia a la izquierda, y estoy usando el valor 30 como ejemplo, ¿ya? Hasta ahí no hay donde perderse, ¿no es cierto? Ya. Ahora, fíjense que cuando yo calculo el área comprendida dentro de las curvas de la campana de Gauss, esa área
la tengo que integrar a partir del menos infinito que está por acá, menos infinito, ¿no ve? Hasta el valor 30. Obviamente, esa integral la voy a hacer no en función de la curva que representa edades, sino más bien en función de la curva que representa los zetas correspondientes a las edades. Entonces, previamente, todos los valores de edad que están indicados acá en este eje, los voy a convertir en valores zeta que van a estar ubicados en el eje de abajo, en este, ¿no es cierto? Estos son los valores de zeta que corresponden a las edades, ¿no? Una vez que logro hacer eso, simplemente voy a representar lo que está en la figura de arriba, que le llamamos función de densidad, lo voy a representar en la parte de abajo una vez que logro integrar. Fíjense que el achurado de 90%, probabilidad de no excedencia del valor 30 años, arriba, lo que voy a hacer es representarlo en la parte de abajo, pero ya no más en dos dimensiones, es decir, ya no más como una área, sino como una distancia vertical que ya está ubicada acá como 90%, ¿no es cierto? Y que está ubicada en el valor Z que corresponde a los 30 años, ¿no es cierto? Eso no hay donde perderse también. Entonces, las dos figuras de arriba me dan la misma información. Ambas figuras de arriba tienen el eje horizontal que representa las edades y, si quieren, en lugar de edades, los valores Z, porque cada Z ya los he obtenido en base a las edades. Lo que la diferencia de arriba a las de abajo es que arriba el eje vertical es F minúscula de X, y si alguien en el examen me pone F mayúscula ahí, ya tiene puntos en contra. En cambio, la figura de abajo tenemos F mayúscula de X, que en realidad es la integral de la figura de arriba desde el eje a la izquierda, que se ubica en menos infinito, hasta el valor 30 expresado a través de su valor Z, ¿no es cierto? Entonces, está claro para todos, creo eso, que ambas figuras, la de arriba y la de abajo, me proporcionan la misma información. La de arriba me proporciona probabilidad de no excedencia achurado en verde, a la izquierda del valor 30, y esa probabilidad, si ya la he calculado y supongamos que sale 90%, ese valor 90 ya no lo voy a mostrar en la figura del medio en términos de área, sino en términos de una distancia vertical que empieza hacia arriba de la línea horizontal, y solamente la considero una distancia, 0,9. Por supuesto que cuando considero las dos figuras, y la de abajo, la del medio es la integral de la de arriba, y como la de arriba es una figura completamente simétrica, campana simétrica, la de abajo va a ser una S simétrica, ¿no ve? Esto va a ser S, curva en S, alargada, por supuesto, para diferenciarla de la S que conocemos, alargada, pero simétrica. Pero además de simétrica, es una S perfecta, ¿no es cierto? Lo mismo que la campana de Gauss de arriba es una figura perfecta también, ¿no es cierto? Es simétrica. Bueno, hasta ahí no hay donde perderse. Resulta que para poder detectar la función a la que corresponden los 34 valores que ustedes están ya presentando, algunas personas ya me han presentado las respuestas de esos 34 valores, entonces no olvidemos, son 34 valores de precipitación anual. Con eso estamos trabajando. Precipitación anual. N son 34 valores. Resulta que primero hemos detectado de que esos 34 valores son independientes entre sí. Y justo porque son independientes entre sí, puedo aplicarle un método probabilístico. Y dentro de los diferentes métodos probabilísticos que yo tengo, ¿cuál voy a aplicar? Y acá en automático yo les he pedido que apliquen la ley normal, porque podría decirles también apliquen la ley de Gumbel, que es otra ley. Pero entonces ya ha constatado de que los 34 valores son independientes entre sí, y después he constatado, y vamos a ver cómo se lo hace, he constatado que los 34 valores provienen de la ley normal,
pueden ser modelados con la ley normal, pueden ser representados con la ley normal. Estoy aceptando que los 34 valores están distribuidos normalmente. ¿Cómo hago eso? Uno es, yo les digo, eso es normal y aplican la ley normal. Lo otro es que cuando ustedes reciben una cantidad de valores de alguna otra variable, primero van a tener que demostrar que se trata de una serie independiente. Una vez que la serie es independiente, tienen que nuevamente demostrar de que puede ser aplicada, la ley normal puede aplicarse a esos valores, pero para decidir si la ley normal es la adecuada o no, ¿qué es lo que hago? Ya lo habíamos respondido. Para decidir si esos valores que me dan una variable cualquiera, para decidir si le aplico la ley normal, una forma de identificar la ley a la que pertenecen esos valores sería trazar histograma de frecuencias. Y ya lo habíamos mostrado una vez más para que se recuerden. Si estoy considerando 700 edades, hago un conteo alrededor de 15 años, cuántas personas tienen 15 años, cuántas personas tienen alrededor de 6 años, y van allá de que la mayor parte de los 700 encuestados tienen una edad alrededor de 21 años, y probablemente las otras se ubican ahí, ¿no? Digamos de 35 años, muy pocas personas, y tal vez aparece unita de 47 años, ¿no ve? Eso se llama histograma de frecuencias, y puedo graficar este histograma de frecuencias a condición de contar con suficientes datos, ¿no es cierto? Estoy contando con 700 edades, ¿no ven? Ahora, el problema surge en hidrología porque no tengo 700 años observados, ¿no es cierto? En consecuencia, tengo una muestra, las 700 edades también es una muestra, solo que la muestra hidrológica es una pena, tiene máximo 17 datos. Y si con 17 datos intento yo hacer esta figura, frecuencia de aparición, y obviamente esto se convierte en F minúscula, no voy a lograr hacer nada con 17 datos. Entonces tengo la duda, ¿y ahora qué hago? Tengo 17 datos del caudal de Misikuni y me dicen que calcule la probabilidad de que en cualquier año el caudal de Misikuni ocurra entre tal y tal caudal, ¿no? Entre dos límites. ¿Y ahora qué hago? ¿Aplico la ley normal? No sé todavía. ¿Estará distribuido normalmente esos 17 valores? Entonces, ¿cómo puedo identificar la ley a la que pertenecen esos valores? Y en este momento entramos en lo que se le llama papel de probabilidades. ¿Y el papel de probabilidades para qué sirve? El papel de probabilidades sirve para detectar la ley a la que se adecua bien esos 34 valores que ya están trabajando de precipitaciones, ¿no ve? Entonces, ¿cómo logro yo identificar si la ley normal es apta, es adecuada para aplicar a esos 34 valores? Y una vez que verifico eso, ya puedo usarla para responder todas las preguntas que me han hecho. ¿Qué prueba tengo que cualquier año lleva más de 900 milímetros? Esa respuesta la tengo que hacer con alguna ley. Y en automático les he dicho a ustedes, agarren la ley normal. Pero previo a eso, lo que deberíamos haber hecho es constatar que estos valores, 34 valores, realmente se distribuyen según la ley normal. ¿Cómo se procede con eso? Ahora necesito tener los valores, pucha. ¿Dónde estarán los valores? Esos son los que necesito. A ver si logro rescatar esos 34 valores que lo tienen en la, tal vez esto. Acá están. Si se fijan en esta tabla de Excel, están los 36 valores. Va desde el año 81 hasta el 2014. Si ustedes hacen un conteo, son 34 valores. Perdón, 34 valores. ¿Y cómo puedo verificar de que estos 34 valores están distribuidos normalmente? Lo que yo hago es, primero, tengo que ordenarlos de menor a mayor. Tal vez logro convertirlo en figura esto para que logremos explicar mejor lo que quiero hacer. Lo primero que tengo que hacer es convertir estos, tengo que desordenarlos, desordeno estos valores y después de desordenarlos, los voy a ordenar de un modo que a mí me convenga.
Entonces, lo primero que hay que hacer, estamos explicando el uso de papel de probabilidades. ¿Cómo utilizo el papel de probabilidades acá? Lo primero que hacemos es desordenar la serie. Desordenar los 34 valores. Fíjense, me estoy dando el lujo de desordenarlos. ¿Por qué? Porque ya estoy consciente de que se tratan valores que no tienen nada que ver uno con el otro. Ya he constatado de que son valores independientes entre sí. ¿Ya? Primer requisito que ya he cumplido. Obviamente después vamos a ver cómo logro fehacientemente concluir de que estos valores son independientes entre sí. Hay unas formas. Una forma es la intuitiva, la de las edades, que todo el mundo ya sabe, como se han sucedido uno tras otro en forma aleatoria. Ahí no tengo que aplicar ningún test, simplemente acepto que son valores completamente aleatorios. Otra serie que también ya he decidido intuitivamente de que se trata de una serie independiente son las crecidas representativas de un día al año. En este año, el 3 de marzo, sucedió la crecida más grande del año. Primer valor. Siguiente valor, voy al próximo año, identifico que en marzo, del 27 de marzo, sucedió la crecida más grande de ese segundo año. Tengo segundo valor, etc. En esa serie conformada por crecidas máximas, cada una representativa de cada año, ya he concluido intuitivamente de que esos valores también son independientes, porque no puede ser que la crecida de este año, que es el 3 de marzo, tenga algo que ver o esté influenciada por la crecida del año pasado, que sucedió el 3 de febrero. Hay una distancia de un año entre los dos. En consecuencia, si ya no me hago problema de aplicar un test estadístico para concluir de que se trata de una serie independiente. Pero con esta que estamos viendo acá a la izquierda, precipitaciones, también ya hemos dicho es una serie independiente, y lo único que estoy intentando hacer ahora es verificar de que la ley normal es adecuada para estos valores. Ya hace rato les acabo de decir de que una forma de verificar sería dibujar histograma de frecuencias, pero con tan pocos datos, si intento hacer histograma de frecuencias, mi histograma de frecuencias no me va a servir porque no va a representar mucho. Entonces, cuando no tengo datos suficientes para hacer histogramas de frecuencias, ¿qué es lo que hago? Utilizo un papel normal. ¿Cómo hago esa aplicación del papel normal? Primero desordeno la serie, porque ya he aceptado de que es una serie independiente, es decir, al desordenarla no pierdo información, como cuando abría la serie dependiente de niveles del río que día que pasaba iba disminuyendo, ¿no es cierto? Ahí si desordenaba esa serie ya no podían ustedes pronosticar, ¿se acuerdan? Cada día que pasaba disminuía y es muy fácil pronosticar al día siguiente, seguir la misma tendencia de una bajada de 1 a 2 centímetros día que pasa. Esa información contenida dentro de la serie dependiente hay que mantenerla ahí, no hay que desordenar esa serie. En cambio, esta que estamos viendo en la pizarra, como ya he quedado en que es una serie independiente, la desordeno primero y después la voy a ordenar. Segundo paso es ordenarla de, si quieren, menor a mayor. Eso es muy fácil de hacer en Excel, ¿no es cierto? Pues aquí es bien difícil ver cuál es el valor más pequeño. ¿Quién me dice el valor más pequeño y el valor más grande, porfa? Estoy trayendo mi cargador porque se está descargando. Esta tablet ya no aguanta mucho, creo. Ya, listo. ¿Alguien me dice cuál es el valor más pequeño y el valor más grande? El valor más pequeño es 283 y el valor más máximo es 935. ¿En qué años están? Esos están, el máximo está en 1986 y ¿Ya? el mínimo está en 1991. Ya, fíjense, por ahí hay que empezar siempre, ¿no es cierto? Ubicarse en qué es lo que estoy considerando, qué valores me han dado para hacer el tratamiento, ¿no es cierto? Ahí, pucha, 935 está aquí, un ratito, y el otro era 283, ¿no? Ya. Sí. Fíjense, el valor más pequeño ordenado va a ser entonces 200 precipitación ordenada.
y el primer valor es 283. A ese le asigno el primer valor. El segundo valor también es 283. En algún lado me acuerdo que había la misma, se repetían los dos valores, ¿no es cierto? 283 en algún lado. Acá fíjense, hay dos valores, 283 son los menores. Y de aquí continúo yendo, son 34 valores, y el valor 34 es el más grande, 935. Ya, fíjense, he ordenado los mismos valores de menor a mayor. Es la primera cosa que hago. La segunda cosa que hago es asignarle una probabilidad, f de x asignada. Entonces, fíjense, de una serie univariable que consta de una sola variable, precipitación, me estoy inventando una segunda serie, y esa segunda serie es la f de x asignada. Y en principio lo que yo podría hacer es, como son 34 valores, le podría asignar a esto en forma de densidad 1 sobre 34, 1 sobre 34, 1 sobre 34, ¿no es cierto? Después voy a acumular esas probabilidades. El primero va a ser 1 sobre 34, el segundo va a ser 2 sobre 34, y así voy a continuar 3 sobre 34, 4, hasta el final, que voy a tener 34 en 34. Todo lo que estoy mostrando en la pizarra hasta este momento, en este color lila, es intuitivo, ¿no es cierto? Si ustedes tuvieran que resolver esto y nadie todavía, y no han leído un libro que haga esto, intuitivamente deberían hacer esto, ¿no es cierto? Al valor más pequeño le asigno 1 en 34, al siguiente 2 en 34, etcétera, y llego al valor más grande y le asigno 34 en 34. Pero eso está mal, fíjense, le estoy dando 100%, una probabilidad de 100% al valor más grande. Es una forma de interpretar empíricamente esto, sería con 100% de certeza puedo sostener de que en cualquier año ese río, esa precipitación que va a suceder en esa estación va a ser 935 o menos. Está más o menos correcto, ¿no ves? Si toda la vida llovió menos de 935, es decir, cualquier valor más bajo que 935, y me preguntan, ¿y qué probabilidad tengo también de que el próximo año otra vez suceda lo mismo, que llueva un valor que esté comprendido entre 0 y 935, ¿no ven? Menos que 935, estoy muy seguro. ¿Cuán seguro? 100%. Pero ahí está el error, no puedo cesarme en 100%, porque si espero 3 años más, tal vez el próximo año llueve 940. Entonces ya he errado. Conclusión, no se puede dividir esto entre 1 y 34, sino más bien hay que dividir entre 35. ¿Ya? Entonces, obviamente hay una teoría detrás de ello que no la vamos a ver acá. 1 sobre 35, 2 sobre 35, 3 sobre 35, hasta llegar 34 entre 35. Y fíjense que en este momento 34 entre 35 ya no es más 100%. ¿Quién me lo divide? 34 entre 35 por 100. 3.400 entre 35, ¿quién me dice cuánto es? Nadie. 97.14. Ya, 97.14%. Fíjense que esto ya está más razonable, intuitivamente hablando, ¿no ve? El valor más grande medido en 34 años ha sido 935 milímetros. Y ahora, con 97,14% puedo aseverar de que en cualquier año también llueva un máximo de 935. Puede llover 930, puede llover 280, puede haber 500, pero con 97% de certeza puedo decir de que en cualquier año yo voy a tener una precipitación de máximo 935. Obviamente todavía hay margen de que ese valor más grande sea excedido, por eso el 97.14. Ok, de todo esto lo que estamos viendo acá, me voy a quedar con ese 97.14, ¿ya? Fíjense que entonces, en definitiva, al valor más grande le estoy asignando 97.14 a este valor más grande, y al valor más pequeño le estoy asignando 1 entre 35, que es 100 menos 97.14, son 2, algo por ciento, no sé. ¿Cuánto sale 100 entre 35? 2,86. 86. 2,186.
86 nomás, Inge. A 2,86. Ya. Sí. Entonces, fíjense, si quiero, es pregunta de examen, ¿no? Yo les digo, ¿cómo explica que al valor más pequeño observado en los 34 años, 283 milímetros, es el más pequeño, le estoy asignando una probabilidad de 2,86? Entonces, la respuesta sería que estoy 2,8% seguro, estoy muy poco seguro de que en cualquier año en ese sitio llueva menos que 283. Si toda la vida yo vivo más que 283 y ahora me dicen, ¿y qué probabilidad tengo de que llueva menos que 283? La respuesta es 2,86. ¿Está claro eso? O sea, toda esa columna de probabilidad asignada obviamente tiene que tener una explicación y acabo de darla. Estoy 97% seguro de que en cualquier año llueva menos de 935 y estoy 2% seguro de que en cualquier año llueva menos de 283, y esta aseveración que acabo de hacer es coherente y de ahí siempre tienen que partir ustedes. A partir de esto, fíjense que bueno, si quieren en formulita esto, la formulita es muy simple, ¿no? El valor I sobre N más 1. A esto le llaman los textos de estadística fórmula de ploteo, ¿no es cierto? Y a partir de esto lo que yo tengo que hacer es graficar esa columna versus esta columna. Graficar en el papel de probabilidades. El papel de probabilidades hay que subirlo a probabilidades. El auxiliar les puede mandar un papel de probabilidades o si quieren lo voy a subir y lo bajan de Classroom. ¿Qué es un papel de probabilidades entonces? Ahora en automático les voy a explicar. Hace rato les decía que nunca hagan nada en automático, pero a veces nos adelantamos y hacemos algo en automático y después explicamos el porqué de hacerlo así. Lo que pasa es que el papel de probabilidades que van a obtener ustedes es un papel que tiene, en la horizontal tiene probabilidades, si quieren f de x, ¿lo ve? Y que va de 0 puntos, que me estoy inventando, ¿no? 0.01 pasa por 10% y llega al 99,9%. Ese es el papel de probabilidades que ustedes van a obtener o que pueden bajarlo de cualquier sitio en internet. Y lo que pasa es que en este papel de probabilidades, una vez que ya tengo eso, en el eje vertical acá, tengo que hacer ingresar a como de lugar todos los valores de la serie que estoy analizando, que son 34 valores. Y hemos dicho que el más grande es, yo voy a llegar aquí hasta 1000 si quieren, hasta 1000 milímetros, precipitación en milímetros, porque estos valores son precipitación en milímetros también, ¿no? Y qué sé yo, yo puedo empezar en 0 si quiero, ¿ya? Entonces, fíjense que este papel que estoy mostrando en la pizarra tiene acá unas divisiones equidistantes, papel cuadriculado, ¿ya? En cambio, esta otra división va a ir primero muy grandes, menos grandes, más chiquito, más chiquito, más chiquito, ¿no ve? Luego va a saltar más grande, menos grande, algo así. Algo así como papel logarítmico, pero no es logarítmico por si acaso. Entonces, este eje del horizontal acá está distorsionado. Eje distorsionado. Y este eje está intacto. Eje, le llamaremos aritmético. Le llamo aritmético porque es el papel cuadriculado, cuaderno cuadriculado. El cuaderno cuadriculado presenta un eje aritmético en la horizontal y en la vertical. Ya es solamente para, nos ponemos de acuerdo que cuando el eje no está distorsionado le vamos a llamar eje aritmético, papel cuadriculado. Ya estamos haciendo en automático. Este papel de probabilidad ya les hemos dado y lo que tienen que hacer es graficar en eso
esas dos columnas. Eso quiere decir que van a tener ustedes acá, al final de graficar, 34 crucecitas. Y esas 34 crucecitas, que sean estas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, 34 crucecitas. Una vez que logran eso, en la medida en que estas 34 crucecitas se asemejan lo mejor posible a una recta, la conclusión será de que esos valores están distribuidos normalmente. Pero si esas 34 crucecitas visualmente resultan en una viborita muy grande, entonces quiere decir que esos valores no provienen de la ley normal. Y si no provienen de la ley normal, debido a que no se adecuan bien a una recta, entonces tendré que probar otro papel, porque este papel de la ley normal, ¿no ve? Tendré que probar, hemos dicho que en hidrología tengo unas 7 leyes que normalmente usan, entonces tendré que usar otro papel, por ejemplo, de la ley de Gumbel. Acá estoy dibujando otro papel de la ley de Gumbel, y los mismos 34 pares de datos tengo que poder graficarlos acá en el papel de Gumbel, ¿no es cierto? Una vez que tengo los dos papeles ya graficados, lo que tengo que hacer es comparar los dos y ver si el papel de Gumbel, si en el papel de Gumbel las 34 crucecitas se adecuan bien a la recta o más bien es en la ley normal. Aquel de los dos que presenta la serie de puntos, la nube de puntos, lo más cercano posible a una recta, será señal de que es mejor que la otra ley. Fíjense, en la práctica no se hace tanto barullo, ¿no? Porque unos dirían, bueno, si tengo 7 funciones de densidad diferentes que uso en hidrología, puedo conseguir 7 papeles de probabilidad, cada papel de probabilidad para cada ley diferente. Esas dos columnas que están viendo aquí en la pizarra las tengo que graficar en cada uno de esos 7 papeles. Voy a después comparar los 7 papeles y en alguno de ellos las crucecitas, las 34 crucecitas se van a adecuar lo más parejito posible a una recta y es señal de que entre las 7 leyes, esa es la ley adecuada, la ley a la que mejor se ajustan los 34 valores y en consecuencia toda otra pregunta que me hacen las que están acá, por ejemplo, estas preguntas, las tengo que contestar con esa ley que acabo de elegir como la ley que mejor describe a todos estos 34 valores. ¿Se dan cuenta? 2 maneras de identificar la ley a la que se adecua un grupo de datos. La primera es dibujar histograma de frecuencias y si no hay suficientes datos, utilizo papeles de probabilidad. Si quiero verificar cuál de las 7 es la ley que mejor los representa, tengo que previamente graficar esas 2 columnas que están en la pizarra en cada uno de los 7 papeles. Y una vez que termino, identifico uno de esos papeles, uno de los 7 papeles, en el que las crucecitas se adecuan lo mejor posible a una línea recta, y en conclusión, esa sería la forma de identificar la ley adecuada para un grupo de pocos valores. ¿Hasta ahí se comprende o hay preguntas? ¿Ninguna pregunta? Ya, ahora en automático les he dicho, ¿no? Es lo que todo el mundo hace además, porque después en la práctica profesional, cuando uno encuentra un hidrólogo y presenta su papel de probabilidades y uno le pregunta y por qué de las cosas, tal vez ya no sabe o tal vez lo ha aprendido en automático y no se ha dado el lujo de explicar el por qué cuando se adecua bien a una recta es señal de que es la ley indicada. Y esa explicación la vamos a dar ahora, ¿ya? ¿Qué es entonces esa explicación? Y en el otro grupo ya había mostrado esto, si se fijan. Estábamos diciendo, la función de densidad de arriba, estamos usando como ejemplo la ley normal, pero podríamos usar como ejemplo cualquier otra ley. La campana de Gauss está dibujada arriba, se llama función de densidad y se la representa por F minúscula. Cuando yo calculo el área achurada hasta el valor 30 años de edad,
Eso resulta, por ejemplo, 90%, el 90% lo grafico en la figura del medio, pero en esta ocasión el 90% es una distancia vertical medida desde la horizontal hacia arriba. Y si hago eso para diferentes valores, 30 años, 29 años, 28 años, para toda la gama de edades que tengo, o de la variable que estoy considerando, al final lo que yo voy a obtener es esta curva en color rojo, que en realidad es el resultado de la integración de la curva de arriba a partir del eje inferior, que es menos infinito, hasta el valor que esté considerando. En conclusión, la acumulada de la función de densidad, que está arriba de la función de densidad, está representada en la figura del medio, y la figura del medio le llaman función de distribución. No sé por qué lo han expresado así. La de arriba le llaman función de densidad, eso ya sabemos, campana de Gauss. A la de abajo, que proviene de la integral, le llaman función de distribución. No estoy de acuerdo con esos nombres porque da lugar a distribución. ¿Ya? En realidad la de abajo es la integral de la de arriba, o la acumulada de la de arriba. Listo. La acumulada de la función de densidad es la del medio. Ya. Y obviamente la del medio mantiene el mismo eje horizontal, que acá en la del medio está como valores de z, ¿no es cierto? Que la de arriba. Es decir, las dos figuras de arriba en el eje horizontal tienen la variable edad o su sustituto variable z. Ahora fíjense la figura de abajo. La figura de abajo ya es un papel de probabilidades. ¿En qué se diferencian estas dos figuras de abajo? Se diferencian en que ambas son lo mismo. Estas dos de acá abajo, ambas son lo mismo. Fíjense, horizontalmente tenemos la variable edad, o si quieren su equivalente en z, y en el eje vertical en ambas figuras se tiene f de x, las probabilidades que van desde 0 hasta 100. Por supuesto, todo el mundo sabe que para lograr obtener la curva del medio completa, el eje horizontal a la izquierda debería referirlo hasta el menos infinito y hacia la derecha hasta el más infinito. Solamente en el menos infinito, f de x se va a convertir en 0. Y solamente en el más infinito, f de x se va a convertir en 1. Entonces, nunca vamos a lograr graficar las dos figuras de abajo en su totalidad, porque no vamos a poder empezar en menos infinito y terminar en más infinito. ¿En qué se diferencia las dos figuras de abajo? Solamente en que el eje de función de distribución, f mayúscula de x y f mayúscula de x, en la del medio tiene un eje aritmético y la del abajo tiene un eje distorsionado. Eso es todo. ¿Se dan cuenta? En la figura del medio, en la coordenada vertical, empieza en 0 y termina en 1, solamente que para graficar tendría que ir a menos infinito abajo y arriba tendría que ir a más infinito, pero en principio empieza en 0 y termina en 1, y las divisiones son equidistantes. Papel cuadriculado, de 0 a 0,1 a 0,2 a 0,3 a 0,4 a 0,5 son equidistantes, no hay donde perderse. En cambio, en la de abajo, para ir de 0 al 0,1 me tomará 2 centímetros, pero para ir al siguiente ya no me va a tomar 2 centímetros, me tomará 1,4 y así. Entonces, se dice que ese eje es completamente distorsionado. Se lo distorsiona de manera tal que al dibujar en la figura de abajo la función de distribución, es decir, la integral de la primera de arriba, en lugar de resultar una S alargada perfecta, va a resultar una recta. Fíjense, esta es una recta. En cambio, esta de acá es una S alargada. Además, simétrica, ¿no es cierto? Simétrica en el valor, de z igual a 0. Fíjense que acá está z0, hacia allá es más z y hacia allá es menos z. Obviamente porque z obtengo al restarle del valor de 30 años
la media, que es menor que 30, en consecuencia va a ser positivo. Pero si me ubico aquí con un valor de 15 años de edad, 15 menos x barra es negativo, porque x barra es más grande que 15. 15 menos medio es negativo, en consecuencia su z va a resultar también negativo, ¿no es cierto? Ya, entonces la pregunta a partir de todo esto que acabo de explicar es, entonces, ¿cómo es que cuando los 34 crucecitas se adecuan bien a una recta, es señal de que la serie proviene de la ley a la que corresponde el papel de probabilidades que estoy usando, ¿no es cierto? El papel de probabilidades de aquí abajo sí es, obviamente es relativo a la ley normal. Ahora, fíjense, los 34 valores que hemos colocado, precipitación ordenada, otra vez aquí voy a poner, precipitación ordenada, contra su f de x asignada, ¿no es cierto? Asignada con y es, perdón, asignada con y sobre n más 1, ¿no ven? N más 1. Entonces, estas dos columnas, 1, 2, hasta 34 valores, ¿no ven? Estas dos columnas las voy a graficar o las voy a plotear, si quieren, en dos papeles aquí a la izquierda. Los puedo plotear, si quiero, en el gráfico de acá arriba, ¿no es cierto? En este gráfico, pero también los puedo plotear en cualquiera de los dos puedo plotear. ¿Están de acuerdo? Y por supuesto, si los valores provienen de esta ley, todos los valores, las crucecitas que están acá, deberían caer lo más ceñido posible a esa S alargada perfecta, ¿no es cierto? Como no caen exactamente en la S alargada perfecta, visualmente puedo contrastar la línea S alargada perfecta en rojo contra las crucecitas en verde. Y de la misma manera en la figura de abajo puedo contrastar las 34 crucecitas contra una línea recta. Y visualmente todos dicen es más fácil contrastar contra la línea recta que contra la S alargada perfecta, ¿no es cierto? Y de ahí nació el papel de probabilidades. Nos es más fácil verificar de que las 34 crucecitas se adecuan bien a la recta que verificar que se adecúen a la S alargada perfecta. ¿Está comprendido lo que es un papel de probabilidades? Eso es pregunta de examen, ¿no es cierto? Uy. ¿Está clarito? Entonces, los 34 valores los vamos a graficar en esta papel de probabilidades que está dibujado aquí en la parte de abajo, y no solamente en este papel de probabilidades de la ley normal, sino en varios otros papeles de probabilidades cuyo eje de f de x ha sido distorsionado de acuerdo a la ley para la cual estamos construyendo ese papel de probabilidades. Bueno, preguntas hasta ahí. Lo que voy a hacer es encontrar, espero tener los papeles de probabilidad aquí. Fíjense, papel de Gumbel y papel normal. Vamos a ver uy, qué bueno, esto se lo puede girar. Ya, esta es la tabla de probabilidades normal, si se fijan. La única diferencia con lo que acabo de mostrarles es que se ha invertido aquí. El horizontal se ha ido a la vertical y la vertical se ha ido a la horizontal. En el eje horizontal, está mal el nombre, ¿no? No es tabla, esto es papel. La persona que ha elaborado este papel, que lo tengo como ejemplo, porque lo ha hecho muy bonito, ¿no es cierto? Se tienen las divisiones que hay 1%, 10%, 20%, 30%, etcétera, y después las otras con colorcitos. Es muy fácil utilizar este papel el momento de graficar sobre este papel las 34 crucecitas. Decía yo hace rato que la diferencia entre esta tabla de probabilidades normal y este papel de aquí a la izquierda es que en este papel de aquí a la izquierda la variable está en la horizontal. En cambio, aquí la variable está en la vertical, porque acá en la vertical tengo que encajar desde 0 hasta 1000 milímetros, porque las prestaciones que me han dado llegan como el valor máximo hasta un cierto valor que era, ¿se acuerdan?
935, ¿no? De 283 a 935, tengo que de todos modos encajar a como de lugar en la parte vertical de este gráfico. Entonces, ese eje vertical que están viendo en este gráfico está de libre disposición. Ahí yo puedo graficar las edades que van desde 0 años hasta 80 años, las edades de San Simón, o puedo graficar las precipitaciones que van desde 230 hasta 900 milímetros o cualquier otra variable. Por eso este papel de probabilidades siempre tiene que traer su eje vertical de libre disponibilidad. En cambio, el eje horizontal acá son las probabilidades asignadas. Ahora fíjense, esta tabla de probabilidades normal tiene una cierta distorsión sufrida acá en el eje horizontal, no son equidistantes. Fíjense, para llegar del 1% al 10% me toma 3 centímetros, pero para llegar del 10 al 20 me toma 1 centímetro, del 20 al 30 menos. Entonces el eje horizontal en esta papel está claramente distorsionado y esto van a aprender a graficar ustedes con una práctica que les voy a dar después. Eso es tabla de probabilidades normal. Y veamos dónde hay una tabla de probabilidades de la ley de Gumbel. Fíjense, aquí les estoy mostrando, en esta ocasión, probabilidades de Gumbel. Y por supuesto que este eje horizontal es completamente diferente a este otro eje horizontal. Normal. Lo voy a abrir con otro utilitario porque si no, no puedo compararlos, ¿no ve? Uy, abrir con PDFX. Espero que salga. Ya, entonces fíjense, tengo 2 papeles acá. Uy, este de Gumbel, pero habría que girarlo. Ver, ampliar, ver, orientación, rotate, right, ¿no ven? Ya. Entonces, en la pantalla están mirando ustedes 2 papeles de probabilidades. El papel de probabilidad de Gumbel es este, y fíjense que sus divisiones en la parte de abajo no tienen nada que ver con las divisiones de este otro papel de probabilidades que lo voy a superponer acá más o menos. No sé si se puede comparar, pero aproximadamente, ¿ya? En el papel de arriba es Gumbel y el papel de abajo es normal. En el Gumbel, para ir de 10% al 80% me toma esta distancia, y en cambio en el de abajo me toma otra distancia. Entonces, ambas escalas horizontales en ambos papeles están distorsionadas de acuerdo a la ley que deban representar. En ambos papeles el eje vertical está de libre disponibilidad, ¿no? Tanto en Gumbel o en normal, puedo yo poner la variable que esté analizando, edad, temperaturas, caudales, lo que sea. Ambos papeles van a estar colgados en Classroom y lo que podemos hacer es, con la práctica que están haciendo, ya pueden cumplir con la última pregunta que dice graficar en papel de probabilidades. Y en realidad lo ideal sería que grafiquen en ambos papeles, en el de Gumbel y en el normal, y después las 34 crucecitas van a ser comparadas contra su papel correspondiente y de ahí vamos a, por lo menos, concluir de que ya sea Gumbel, ya sea normal, es la ley más adecuada para ese grupo de 34 valores. Bueno, hasta ahí hemos llegado. Creo que tenemos unos minutos más si hubieran preguntas para absolverlas. Estas 3 figuritas en alguna ocasión es tomado como una pregunta de examen, ¿no? La pregunta de examen sería, ¿cuál es la diferencia entre las 3 figuras? Función de densidad, función de distribución y papel de probabilidades, ¿no ves? Describir cómo se relacionan las 3 figuras, porque solamente al comprender eso se dan cuenta de que de dónde viene el papel de probabilidades y por qué justo este es el que lo usamos para detectar la ley a la que pertenece en el grupo de valores que estamos haciendo un tratamiento. ¿Preguntas o continuamos con otro tema? ¿Hay alguna pregunta con una buena pregunta por puntos? Nadie. En realidad, entonces,
nos está faltando muy poco en el tema de probabilidades. Dentro de todo lo que ya hemos avanzado y hemos conceptualmente comprendido bien, a partir de eso ya viene la teoría de lo que es el periodo de retorno en hidrología, en hidráulica, en obras hidráulicas. Siempre se usa el concepto de periodos de retorno. Y periodo de retorno proviene de las probabilidades. Cuando uno construye, por decir, un puente, y hidrológicamente hablando, lo construye, lo diseña para un periodo de retorno de 100 años, significa eso que en promedio, una vez cada 100 años, y eso es bien importante definir, en promedio una vez cada 100 años, va a venir una riada, una crecida que va a exceder el área hidráulica disponible para transportar el flujo debajo del puente, y una vez cada 100 años, digo, el río va a traer un caudal superior al caudal hidrológico por el cual han diseñado, y el río va a empezar a pasar no solamente por debajo del puente, sino también por encima del puente. Y eso es lo que ha sucedido en el puente Gumucio. ¿Se acuerdan ustedes hace unos años? En el puente Gumucio está sobre el río Espíritu Santo en el Chapar, en Villa Tunari. Todo el mundo conoce Villa Tunari. ¿Quién no conoce Villa Tunari? Levante la mano o diga aló por 5 puntos. A ver, vamos a ver. Abriremos la cola. ¿Cuántos no conocen el...? Ah, pero acá no está. Solamente han levantado la mano. ¿Y cómo se puede abrir cola? A ver. Álvaro Fabio, ¿no conoces Villa Tunari? Álvaro Nina, Ricardo Raúl, Alex Denis, ¿todos ellos no conocen Villa Tunari? Wow. Todos estos no conocen entonces. Ya. En todo caso, a ver si encuentro para la próxima clase algunas fotografías del puente Gumucio. Es un puente sobre el río Espíritu Santo y es un puente tremendamente largo, ya ni sé cuántos, 300 metros de longitud tendrá, me imagino. Y ese puente hace unos años se lo ha llevado el río. Simplemente se ha caído y se ha ido el río. Resulta que la crecida del río, que empezó a subir tanto, que el nivel subía, subió tanto que llegó obviamente a las vigas debajo del puente, y las palizadas, las vigas que trae flotando. Ustedes saben que en una crecida de un río trae todo lo que encuentra a su paso, ¿no ve? Alguna vez yo he estado en una de esas quebradas cerca de Yotala, en Sucre, afluentes del río Pilcomayo, y llegamos y parecía, era una quebradita tan insignificante que las veces que habíamos cruzado esa quebrada siempre estaba seca y nunca traía agua. De pronto en una ocasión llegamos y vemos agua, ¿no? Entonces era típicamente una crecida, una quebradita de esas michis, ¿no? Y nos quedamos ahí para ver qué es lo que pasa. Y las crecidas, cuando viene así de improviso, arrasan con todo lo que encuentran en su trayecto aguas arriba, ¿no? Y de pronto nos estábamos en una camioneta doble cabina Ford, una de esas enormes, doble tracción, y teníamos que necesariamente cruzar porque teníamos todo el día de trayectos de recorrida para llegar al Pilcomayo. Y nos ponemos a dilucidar entre nosotros, ¿cruzamos o no cruzamos? Y a nuestro chofer, que era un gordito que la panza le rebalsaba encima del volante, lo miramos y él estaba un poco indeciso, ¿no? De cruzar o no cruzar semejante quebradita. Y todos le dicen, pero toda la vida hemos cruzado esto, además vos eres macho, tienes que darle nomás. Y nos metemos. Primero se baja él, las dos llantas de adelante en esas épocas se tenía que girar, no sé cómo le llaman eso, girar para que la doble tracción funcione, porque si no gira uno en no, ya ni me acuerdo cómo se llama, en el eje de las dos llantas a ambos lados. Se baja para hacer eso y todo macho sube y estábamos como 4 personas atrás, 2 adelante y 2 atrás, entonces 4 personas, incluyendo el chofer, ¿no? Y bueno, empieza a hacer funcionar y con doble tracción nos metemos, ¿no? Apenas entran las 2 llantas al río adelante, se hunde todo lo que es el motor.
y empieza a entrar agua de las ventanas, ¿no? Y todos asustados, no sabíamos qué hacer. Y obviamente en forma intuitiva, los estamos sentados atrás, rápido hemos salido por las ventanas, ¿no? Para no esperar de que se siga hundiendo. Pero se hundió de pico adentro, ¿no? Casi verticalmente se plantó ahí. Al final estaba obviamente vertical, pero antes de eso, estando ya afuera, indicábamos al chofer de que esperaba para salir, ¿no? Y no sabíamos si reír o qué, pero se atascó en el volante él y no podía salir. Bueno, pero fue todo un evento enorme, ¿no? Porque jamás había agua en esa quebradita y de pronto traía tanto, ¿no? Y veíamos flotar alrededor del vehículo todas las palizadas que traía el río. Traía además animales muertos, ¿no? Chanchos muertos que los había atrapado ahí en el lecho del río y obviamente eran arrastrados, ¿no? Bueno, por suerte logró salir él al final por la ventana con mucha dificultad, con lo gordito que era, y ni modo, pues el vehículo quedó como 4 o 5 meses inutilizado porque tenían que desmontar todo el motor, porque le entró arena absolutamente a todo lado y había que desmontar, ¿no? Entonces, ese tipo de eventos hemos intentado después calcular, lamentablemente no habían datos. ¿Cuál es el periodo de retorno de esa crecida? ¿Será aquella que sucede en promedio una vez cada 20 años? ¿Una vez cada 100 años? ¿Una vez cada 1000 años? ¿Cuál crecida habría sido esa que hemos tenido en esa ocasión? De la misma manera, el puente en Gumucio, en Villa Tunari, era la madrugada y venían flotas y estaba medio con neblina. Es lo que comentan después el periódico, todo, ¿no? Los que han visto también eso, uno describía y decía, no venían, no se daban cuenta de que un tramo del río de los 300 metros de longitud que tiene el puente, un tramo se había caído y los vehículos venían simplemente a toda velocidad, como estaba un poco con neblina, no veían y boom, se entraban directamente al río, ¿no? Murieron varias personas, una flota se metió y bueno, el tema es que esa crecida que después han intentado determinar qué periodo de retorno tenía, era aproximadamente una crecida que tenía un periodo de retorno de 180 años. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio, cuando consideramos miles de años, en promedio, una vez cada 180 años viene tal cantidad de agua que excede el diseño hidrológico que han aplicado a esa sección debajo del puente por la cual debería pasar el agua, ¿no? Y el tema es que sucedió lo mismo, ¿no? Como el tirante de agua empezó a crecer, llegó a la plataforma del puente y las palizadas que venían flotando, troncos enormes, simplemente empezaron a empujar e hicieron caer al puente, ¿no? Y entonces nos quedamos sin puente. Después de eso, lo que han hecho ha sido, obviamente, rápidamente diseñar y reconstruir el puente. Y a ver si logro encontrar, no he encontrado, tenía algunas publicaciones al respecto. Seguramente han tenido que diseñar nuevamente el puente para un periodo de retorno, por ejemplo, de 200 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el área libre disponible para que el río escurra debajo del puente es tan grande como para poder evacuar sin que afecte al puente unas crecidas que produce la cuenca de aguas arriba de ese puente, y que son alcanzadas o excedidas en promedio una vez cada 200 años, ¿no es cierto? En cambio, hay crecidas, las que hemos identificado como ejemplo, las del río Rocha. Para cada año identificamos el valor más grande de crecida, ¿no es cierto? El día en que más agua trajo al río. Esos valores, fácilmente la media de esos valores, se le puede llamar empíricamente, es la crecida de periodo de retorno de un año. ¿Qué quiere decir? Que cada año se produce. El río trae esa cantidad, un poco más de agua, en promedio una vez cada año. En cambio, la otra estamos hablando de en promedio una vez cada 200 años, que debe ser un poco como el diluvio, ¿no ve? Bueno, eso como introducción a lo que va a ser periodo de retorno en la próxima clase. Creo que estamos tarde y creo que acá la terminamos. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna pregunta. Mis amigos que estoy viendo aquí que no conocen el Chapare tienen que conocer, no puede ser. Antes de salir, de egresar de la facultad, tienen que conocer el Chapare.
Ya, me estoy anotando, pero sus nombres, hasta Camila Loza también está ahí. O Camila, ¿usted conoce el Chaparén? No, ¿no? Dije, yo conozco. ¿Y quiénes están levantando la mano? Mantenerla levantada, dice. Daisy Ribacha tampoco conoce. Y 4 personas más. Tengo que ver cómo detectar acá quiénes han levantado la mano, ¿no? Veo Álvaro Fabio. ¿Ha levantado la mano? No. Así, Álvaro. Sí, levanté, Inge. Entonces, no conoces Chapare, Alex Denis tampoco, Elías Fernando tampoco, Sariel Alexandra tampoco, Fabricio Daniel, 34 más, muchas personas. Tienen que conocer Chapare antes de salir profesionales en San Simón, ¿ya? Ok, no hay más preguntas, lo dejamos acá y los veo la próxima clase. Bueno, que les vaya bien, suerte con todo. Espero que avancen con los temas del Classroom, que voy a colgar alguno que otro problema más. Bueno, gracias por su asistencia y que les vaya bien hasta